Bueno, pues habíamos visto en la primera clase, porque la primera realmente es introductoria, la primera fue la anterior, el siglo XVIII muy por encima, en cuanto a los cambios decisivos que suponían respecto de la etapa anterior, el paso de una España Habsburgo, una monarquía hispánica federal, a la España borbónica, una monarquía absolutista centralizada. Acordaros que se impone en la corona de Castilla como castigo el modelo castellano, que venía ejercitándose desde 200 años atrás. Pero todavía, en el siglo XVIII, mantenemos muchas instituciones y organismos que provienen de la Edad Media. Todavía estamos en una sociedad estamental. Eso para empezar. Eso significa que hay privilegios. Dos estamentos privilegiados, nobleza y clero. Finaliza el régimen polisinodial y se establece un nuevo régimen inspirado en el francés, que se parece mucho más al actual del gobierno y sus ministerios. Son las secretarías, los secretarios de despacho. Otra cuestión fundamental, ya no tenemos más que unas cortes, que son las de Castilla, que se asemejarían a cortes del reino. Seguimos teniendo procuradores, que son elegidos no por sufragio, como los diputados, sino en el seno de cada uno de esos tres estamentos. Así que tenemos tres brazos estamentales en las Cortes. El único consejo del anterior régimen polisinodial que se mantiene es el Consejo de Castilla, que viene a ser como un consejo de Estado, pero que prácticamente no tiene relevancia. No tiene relevancia porque lo importante son las secretarias del despacho, del Estado y del despacho. Ese Consejo de Castilla viene a ser un reducto de los poderes anteriores. Básicamente alta jerarquía eclesiástica y nobiliaria, porque los secretarios de Estado y del despacho no pertenecen a la alta nobleza o al alto clero. Provienen de sectores medios del clero, provienen de sectores medios de la nobleza e incluso de la burguesía. Ese es el modelo que viene de Francia. El rey, que es ilustrado, los elige por su capacidad, por su experiencia y por su conocimiento, no tanto por su origen, por su sangre. Y esto genera una rivalidad entre unos grupos y otros. Acordaros que esos secretarios son ilustrados y que el consejo va a ser más bien reaccionario. Surgen dos modelos en cuanto a cómo debe ser España. Todavía no son propiamente ideologías políticas. Todavía no podemos hablar de una política de partidos. Una España monárquica absolutista de signo tradicionalista, muy medievalista, muy anclada a lo anterior, y una España monárquica absolutista pero ilustrada, que aplica la crítica de la razón y que hace prevalecer la razón sobre la fe. El otro sector, que influye mucho en el conjunto de la sociedad, sigue haciendo prevalecer la fe, siempre la fe por encima de la razón. Las reformas ilustradas cuentan con una firme oposición y reacción por parte de la mayor parte de los privilegiados y por el pueblo, que está muy influido por la Iglesia. Con Carlos III, acordaros que tiene lugar el motín de Esquilache, que se puede entender como una revuelta popular contra un ministro ilustrado de origen extranjero. Pero ciertamente detrás de esa revuelta popular ya hay una primera autoría intelectual.
los sectores más reaccionarios de la Iglesia y particularmente, como luego a través de una investigación se demostró, la Compañía de Jesús, que fue uno de los motivos clave para que Carlos III ordenase la expulsión y la incautación de sus bienes. Ese motín de Esquilache supuso una clara demostración de fuerza e intimidación hacia el propio régimen. No solo hacia el ministro, sino hacia quien había depositado su confianza en el ministro, que era el monarca. Y la integridad de Carlos III y su familia se vieron muy comprometidas. Así que podríamos decir que ese motín de Esquilache supone el punto de partida para lo que muchos historiadores de la época llaman la silenciosa desarticulación del antiguo régimen. Porque su máxima institución, que es la monarquía, empieza a ser puesta en entredicho. No tanto por el hecho de ser una monarquía, sino por el hecho de que es una monarquía que tiende a ser ilustrada, que se apoya más en los ilustrados que en un pensamiento anterior. El motín de Esquilache es predecesor de otro motín, que no tiene lugar con Carlos III, sino con Carlos IV, el motín de Aranjuez. Y ya nos vamos a marzo de 1808. Así que entramos ya en el siglo XIX. Felipe V, que era más francés, obviamente, que español, no era un rey ilustrado. Ya dijimos que era el rey rana. Pero ciertamente estuvo rodeado de consejeros y luego ministros ilustrados. Fernando VI, su hijo, ya era un rey español, aunque fuese Borbón. Y ciertamente era un rey ilustrado, un déspota, pero un déspota ilustrado. Carlos III también era ilustrado, era un déspota, pero un déspota ilustrado. Y el hijo de Carlos III, Carlos IV, que es al que le toca el motín de Aranjuez, es un rey que ha pasado a la memoria colectiva como bastante mediocre. Pero ciertamente fue nuestro último rey ilustrado. Nada más ser coronado rey Carlos IV, empieza la revolución en Francia. Y eso supone un giro de 180 grados a las políticas interiores de nuestro país. La revolución refuerza de argumentos al sector reaccionario de nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que tanta reforma ilustrada no era nada bueno, no solo porque atentara contra el orden divino, sino porque suponía una amenaza revolucionaria, como estaba sucediendo en Francia. Carlos IV inicialmente prosigue las reformas ilustradas de su padre y acordaros de su tío, que Fernando VI era su tío, pero sobrepasado por las circunstancias y por las presiones de los reaccionarios, da ese giro de 180 grados y pasa a políticas reaccionarias, preventivas. ¿Para qué? Para evitar que la revolución desde Francia se difunda hacia España. Su primo Luis XVI ya está rehén de los revolucionarios. No está de acuerdo Luis XVI, lógicamente, con un proceso revolucionario, pero es rehén de los revolucionarios. Y se ve obligado a acatar una constitución que él aborrece, porque supone el final de la monarquía absolutista en Francia. En Francia se pasa de una de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional. Y por primera vez en Francia se recoge ese principio de división de poderes y un preámbulo con una declaración de derechos y libertades del ciudadano. Así que hay cambios muy importantes. Entramos en Francia en una fase revolucionaria moderada, pero la revolución rápidamente se descontrola y pasa a una fase mucho más radical.
Al rey le cortan la cabeza y se proclama la primera república francesa. En ese momento toda Europa reacciona contra la revolución y crea una coalición internacional de signo absolutista y reaccionario, que tiene por objetivo invadir Francia y revertir en Francia la situación, acabar con la república y restaurar el absolutismo. Carlos IV se suma a esa coalición. Lógicamente está muy disgustado y preocupado por lo que sucede en Francia y encima le han cortado la cabeza a su primo. La coalición invade Francia. Lo hace por dos flancos. Por el flanco este, desde actual Alemania, y por el flanco sur, desde Pirineos. Y en ese momento, como consecuencia de la agresión exterior de estas fuerzas reaccionarias absolutistas, en Francia surge un nuevo sentimiento, una nueva ideología, el nacionalismo francés, la famosa marsellesa, que va acompañada de la bandera revolucionaria, la que tienen ahora. Ese primer nacionalismo europeo, el francés, es capaz, contra todo pronóstico, de revertir la situación. No solo frena la invasión absolutista extranjera, sino que contraataca. Y en nuestro caso lo hace por los Pirineos. La guerra de convenciones como se conoce en Europa, pero para nosotros es la guerra del Rosellón. Es la misma guerra. Lo hace por los Pirineos, pero también lo hace por Irún. Contraataca y la Francia revolucionaria invade territorio español. Es la primera invasión francesa, que no napoleónica, porque todavía no está Napoleón. En Francia en ese momento tenemos un régimen republicano, pero de signo muy conservador. La fase más radical, la de Robespierre, ha dado paso a una nueva fase conservadora. Y quizá este sea el primer momento en el que España se separa de sus socios y da un giro de 180 grados y, sin consultar a sus socios de alianza de esta liga, se rinde a los franceses y se alía con la República Revolucionaria. Carlos IV tiene mucho miedo. En ese momento su valido Godoy también tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo por dos razones. Porque los revolucionarios están ya muy cerca de Madrid. Y porque Carlos IV se acuerda de lo que le ha ocurrido a la familia real francesa. Dime. ¿Estos revolucionarios eran todos franceses o también habían revolucionarios españoles que estaban luchando con los franceses para acabar con la monarquía española? No, esta invasión es Pura francesa, no hay muchos miembros españoles, si es que hay alguno. Okay. Manuel Godoy intenta justificar este giro de 180 grados en cuanto a la política exterior española, que lógicamente disgusta a sus socios y muy especialmente al Reino Unido, argumentando que se recuperan las políticas exteriores tradicionales de España en el 18. Los pactos de familia, esa alianza entre Francia y España de los Borbones. 3 pactos de familia y renovación del último pacto de familia. Pero ¿cuál es el problema? Pues que esta nueva alianza ya no puede ser un pacto de familia, porque en Francia ya no tenemos a Borbones. A juicio de los absolutistas españoles y europeos, es una alianza contranatural. ¿Por qué? Porque una monarquía absolutista se está aliando con unos revolucionarios republicanos. Manuel Godoy intenta justificar esa acusación argumentando que tampoco es para tanto, que ciertamente es una alianza con una Francia revolucionaria,
pero que no es la de Robespierre. Es una república muy conservadora, es el régimen del Directorio. Pero no cuela. No cuela afuera, pero es que no cuela adentro tampoco. Y lógicamente los reaccionarios absolutistas, especialmente la Iglesia y alta nobleza, ponen abiertamente al pueblo español en contra del rey y de Godoy. En ese marco tenemos que entender el motín de Aranjuez. Acordaros que Godoy acuerda con Napoleón, que sucede al régimen del Directorio en Francia, una invasión conjunta de Portugal, porque Portugal es el único país del continente europeo que se niega a acatar el bloqueo continental dictado por Napoleón contra el Reino Unido y que tiene por objetivo arruinar económicamente a los británicos. El famoso Tratado de Fontainebleau. En teoría, las tropas napoleónicas vendrían como amigas, porque somos aliados ya. Lo venimos siendo desde años atrás. Acordaros de la batalla de Trafalgar, 1805, derrota de la escuadra franco-española, ya en época de Napoleón, por los británicos. Desde 1805 ya nadie rechista a Napoleón en Europa, porque ese mismo año ha tenido lugar otra importante batalla, la de Austerlitz. El único país que se le sigue resistiendo es el Reino Unido, a salvaguarda al otro lado del Canal de la Mancha en su insularidad y sobre todo debido a recordar su hegemonía naval. Pero Portugal, que siempre había tenido un trato muy estrecho con el Reino Unido, quiere seguir comerciando con los ingleses. Y entonces es cuando se acuerda esa invasión conjunta. Yo creo que esto es sobradamente conocido. Vienen como amigos, entre comillas, pero ciertamente el pueblo, las autoridades y Godoy empiezan a tomar conciencia de que no simplemente vienen como amigos para invadir Portugal, sino que están ocupando con guarniciones los puntos estratégicos de nuestro país. Es una invasión en toda regla. Cuando los franceses se acercan a Portugal, la familia real portuguesa, que está en Lisboa, coge un barco, cruza el Atlántico y se exilia a Brasil. Godoy aconseja a la familia real española, a Carlos IV, que haga lo mismo. Que discretamente, desde Madrid, tomen la carretera de Andalucía y se embarquen en Sevilla o en Cádiz para cruzar el Atlántico, exiliarse a América Española y organizar desde allí la resistencia. Estamos en los momentos inmediatamente anteriores a ese motín de Aranjuez. El pueblo es ignorante, el pueblo es supersticioso, el pueblo es ultracatólico, el pueblo está enfadado por lo que le dice la Iglesia respecto del rey, pero el pueblo no es tonto. Los madrileños no son tontos, así que se dan cuenta de que el rey y Godoy están huyendo, que no están enfrentándose y defendiendo a España. Eso también nos ayuda a entender el motín de Aranjuez. Desde Madrid recalan en Aranjuez, que recordar es un gran sitio muy bonito. Y es allí precisamente donde estalla el motín. El motín es el resultado del descontento popular, por muchísimas razones. Motines populares hemos tenido desde la Edad Media, pero ciertamente, al igual que ocurre con el desquilache anterior, no es simplemente el resultado del descontento popular.
Por segunda vez hay una clara autoría intelectual. Si el pueblo de Aranjuez se levanta contra el rey y su valido, no es simplemente de forma espontánea y llevado por la rabia. ¿Qué más puede estar sucediendo? ¿Dónde puede estar esa autoría intelectual? Venga, los veteranos. ¿Eh? ¿Perdón? Muy bien, un alumno destacado. Cañor, ¿puede repetir para que Realmente, escuche? esto no lo vais a encontrar en la historiografía como tal, pero supondría un auténtico golpe de Estado. Y además, que triunfa. ¿Por qué? ¿Qué conlleva un golpe de Estado? ¿Cuál es el objetivo de un golpe de Estado? Derrocar un régimen e instaurar otro. El partido reaccionario, que en ese momento tiene a su cabeza al príncipe de Asturias, que va a ser nuestro rey, pero no va a ser ilustrado, tiene por objetivo desbancar al rey, a Carlos IV, y poner en su lugar a Fernando VII. Entonces, ¿dónde está el cambio de régimen? Si sería un rey por otro. ¿En las formas? No, porque es una monarquía. Hombre, las formas son violentas. Están utilizando al pueblo de forma violenta para atemorizar a Carlos IV y que finalmente, como sucedió, abdique en su hijo. No tanto en las formas, que también, sino en el objetivo final. Cambio de régimen. Pasar de una monarquía ilustrada a una monarquía absolutista reaccionaria, como luego se demostrará será la de Fernando VII. Porque Carlos IV y Godoy todavía eran ilustrados. Y a pesar de que antes he dicho que hubo un giro de 180 grados de políticas ilustradas a políticas reaccionarias, todavía se intentó, aunque mucho más tímidamente, recuperar algunas reformas ilustradas que lógicamente contaban con el firme rechazo de los reaccionarios. Pero a todo ello tenemos que añadir el deterioro interno de las relaciones familiares entre todos los miembros de la familia real. El rey con la reina con el hijo con el padre. Esas gravísimas desavenencias familiares contribuyen también a esa silenciosa desarticulación de la máxima institución del antiguo régimen, que es la monarquía. Si en un régimen absolutista donde el rey concentra todos los poderes, esa institución está tan degradada, lógicamente el régimen está más que resentido. Y otra cuestión, Napoleón ya lo tenía claro, aunque Godoy y los españoles tardan en darse cuenta. Napoleón quiere controlar la península ibérica, no solo Portugal, también España. Así que a Napoleón le interesa mucho que desestabilizar al máximo España, lo cual facilita su control. Así que otro agente fundamental de esta autoría intelectual del motín de Aranjuez son los servicios de inteligencia franceses. La vida del rey y la vida de Godoy corren serio peligro. De hecho, si no fuera por la intervención de Napoleón a través de sus agentes, pues no sabemos qué hubiera pasado. Imaginaros que los amotinados se cargan al valido o incluso al rey. El caso es que a partir de ese momento Napoleón empieza a mostrarse como el protector de Carlos IV. Carlos IV abdica apresuradamente, sobrepasado por las circunstancias
y más que asustado. Es una abdicación completamente irregular. Resultado, como digo, de un motín. Y Fernando VII se hace con la corona de forma improvisada y un tanto irregular también. Es decir, que la abdicación del padre y la coronación no oficial del hijo son completamente irregulares. No están sujetas a ninguna formalidad ni a ninguna legalidad de aquel momento. En el ínterin que va entre ese motín de Aranjuez y la llegada de José I Bonaparte, en España tenemos dos reyes. El rey padre, que no ha terminado de abdicar formalmente, y el rey hijo, que se ha hecho con la corona de aquella manera. Así que fijaros cuál es la situación de nuestro país y quién se está frotando las manos. Así llegamos a mayo de 1808, cuando el rey padre y el rey hijo, que todavía residen en España, reciben un requerimiento, no de la agencia tributaria, ¿no? Un requerimiento de Napoleón, en el que les exige que abandonen España, crucen la frontera y se dirijan a Bayona. Rey padre, rey hijo y toda la familia real española. Argumenta Napoleón que él va a ser el árbitro para resolver esas graves desavenencias en la familia real, para reconducir la situación. Aquí llegamos a las famosas abdicaciones de Bayona. Carlos IV, siempre obediente, abdica, pero no lo hace de nuevo en su hijo. Abdica en Napoleón, por ese requerimiento de Napoleón. Fernando VII se le resiste un poco más. Napoleón no le pide que abdique directamente en él, sino que vuelva a abdicar en su padre. Finalmente le intimida y abdica de nuevo en Carlos IV. Pero antes ya, previamente, Carlos IV había abdicado en Napoleón. Napoleón no quiere ser rey de España, quiere controlar España y sus recursos. Inmediatamente cede los derechos de la corona a su hermano mayor, José I. Y de esa manera se implanta en nuestro país una nueva dinastía de origen francés, la de los Bonaparte. Bueno, muy franceses no es que fueran los Bonaparte, porque eran corsos. Pero bueno, de hecho Napoleón es visto por los franceses como un paradigma de su nacionalismo, pero es más italiano que francés. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Entendéis en qué consiste esa silenciosa pero calculada desarticulación del antiguo régimen? Y sobre todo de su máxima institución. Antes de abandonar el Palacio Real, Fernando VII nombra una regencia para evitar un vacío de autoridad. Y la ordena que todas las instituciones y organismos del país colaboren con las autoridades militares francesas para evitar un nuevo motín popular. Orden que van a cumplir la inmensa mayor parte de las instituciones y organismos españoles del antiguo régimen. No todos, pero sí la mayoría. El 2 de mayo
de 1808 ya sabéis lo que pasa. Al grito de que se nos lo llevan, cuando abandonaba el Palacio Real, el último miembro de la familia real, el hermano menor de Fernando VII, estalla una nueva revuelta popular. El pueblo de Madrid se alza en armas contra el invasor francés. Eso lo sabéis. Yo no tanto, No hace pero... falta que lo explique. Pero yo ahora os pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre esta revuelta armada y violenta y los motines anteriores? Estaba dirigida por el pueblo. Ahí está. Era más orgánica, ¿No? más orgánica, más del pueblo, no tan... Orgánica. Es una revuelta espontánea. No hay una autoría intelectual. Completamente improvisada e imprevista. Es el fruto de la rabia, porque se llevan a la familia real y al último de sus miembros. Es el fruto de el odio al invasor. Sentimientos. En ese momento, ya sabéis que la sublevación, la noticia corre como un reguero de pólvora encendido y se extiende por toda España. En ese momento en nuestro país surge una nueva ideología que desde entonces va a caracterizar la contemporaneidad. ¿Qué ideología surge en ese momento sin ellos mismos saberlo? Nacionalismo. El nacionalismo español, como reacción a la agresión e invasión francesa. Pero es que en ese mismo momento, no ese día, pero en esos años, ¿qué está sucediendo en el conjunto de Europa? Pues que surgen los distintos nacionalismos europeos como consecuencia de la injerencia y agresión napoleónica. El primero de todos los nacionalismos que había surgido muy poco antes era el francés. Ahora surgen los nacionalismos europeos. Ese primer nacionalismo, por si alguno se confunde, porque claro, cuando nosotros nos referimos al nacionalismo y lo vimos en los medios de comunicación, nos solemos referir al nacionalismo periférico, de signo autonomista o independentista. Ese primer nacionalismo, obviamente, es independentista respecto de Francia, pero es un nacionalismo de signo centralista y centralizador en todos los países. Llega José I, que es un rey ilustrado, y va a contar con la colaboración de un sector del pensamiento ilustrado español, los famosos afrancesados, como se les denominaba y se les sigue denominando despectivamente. El objetivo del nuevo régimen es dotar a España de una constitución que surge de Bayona, pero no es una constitución, es un estatuto otorgado por un poder extranjero, el Estatuto de Bayona, que recoge el principio de división de poderes y recoge en su preámbulo una declaración de derechos del ciudadano, que por primera vez sería el español, no el francés. Y entre otras cosas, las premisas de libertad e igualdad. El Estatuto de Bayona, que convence a tantos afrancesados, nunca entrará en vigor en nuestro país. ¿Por qué? Porque las autoridades civiles napoleónicas, que son ilustradas,
están sometidas a la autoridad militar de Napoleón. Y como ha estallado una guerra, para que nos entendamos, los derechos constitucionales pues no están en funcionamiento. Impera la ley militar de un ejército invasor napoleónico extremadamente brutal, represor. Yo no sé de ningún ejército invasor que no lo sea. De hecho, una represión tan brutal hacia los españoles provocó las protestas del rey de los españoles, que era José I Bonaparte, hacia su hermano menor, hacia Napoleón. Y ahí se enfrentaron mucho. Los españoles, esto quizás sea un tópico, no lo sé. Para opiniones hay diversidad. Siempre han destacado más por la improvisación que por la planificación. No sé qué pensáis. El caso es que la revuelta fue algo imprevisto, que dio lugar a una guerra, la de independencia. Y hay que improvisarlo todo, porque la mayor parte de los cuadros de mando del ejército o se echan a un lado o no colaboran con el pueblo que se ha levantado en armas. Así que hay que improvisar la resistencia, la insurgencia a las nuevas autoridades, que son francesas. Las autoridades españolas tampoco colaboran con los insurgentes. Tanto el ejército como las autoridades absolutistas españolas ven muy mal el levantamiento, porque lo consideran un nuevo motín popular, que es eso de que el pueblo se alce en armas. Eso le suena a ¿qué? A muy revolucionario. Realmente lo que está sucediendo en nuestro país en ese momento son dos procesos históricos paralelos, pero estrechamente relacionados: guerra y revolución. Improvisando se recupera una institución que venía de la Edad Media y que era inoperante en la España absolutista de los Borbones: las juntas. De forma improvisada por todo el país se crean juntas de resistencia. Esas juntas primero son locales, luego son provinciales, pero para coordinar y dirigir la resistencia, finalmente se crea una Junta Suprema Central, el máximo órgano insurgente. Todas estas juntas se atribuyen algo que es marcadamente revolucionario. Dado el vacío de autoridad para hacer frente a la invasión, ellos asumen provisionalmente la soberanía nacional. Es la primera vez que hablamos de soberanía nacional. Fernando VII está secuestrado en Francia, viviendo a cuerpo de rey. No penséis que está en Uzulo. Cuando le llegan estas noticias de que se han creado unas juntas, no lo aprueba. A pesar de que el objetivo de los españoles no solo es echar a los franceses, sino que vuelva él como rey. Pero no lo aprueba, ¿por qué? Porque el protagonismo de la insurrección ha venido del pueblo. Y porque estas juntas están asumiendo una soberanía que él considera que por derecho divino le pertenece exclusivamente al rey. Además es la primera vez, insisto, que hablamos de soberanía nacional, no de soberanía monárquica o real. ¿Entendéis cómo poquito a poco se va abriendo paso ese proceso revolucionario? Dime. ¿Ese tiene por antiguo rey?
Claro, La monarquía claro. ilustrada. La monarquía absolutista. Ilustrada, Que puede ser, ilustradas o no. que puede ser ilustrada Vale, vale. o no. Y luego sería el liberalismo que viene Claro, es que muchas veces cuando hablamos de antiguo régimen algunos se van a Francia. Hombre, era antiguo régimen, ¿no? Y ahora tenemos un régimen democrático, pero cuando yo en el 18-19 me refiero a antiguo régimen, me refiero a monarquía absolutista, que si os dais cuenta, entronca de lleno con la Edad Media, aunque hay algunos cambios. Los reyes ilustrados también pertenecerían al antiguo régimen. Claro, claro, porque la sociedad es estamental y de privilegios. Dime. Pero estas juntas eran más liberales en el Ahí concepto. vamos, Ok, ahí vamos. Esto A es muy la importante, parte ideológica, porque importante. el clero Me y he la... referido a juntas de resistencia, ¿no? Pero no he dicho juntas revolucionarias, porque ya más adelante vamos a hablar de juntas revolucionarias. Nos vamos a llevar a la guerra civil con un montón de juntas revolucionarias en el bando republicano. ¿Quiénes integran estas juntas de resistencia que se están enfrentando a los franceses en contra de la voluntad de Fernando VII? Pues revolucionarios liberales sí, pero ni siquiera son mayoría. Tenemos tres facciones, tres formas de pensar. Muchos son absolutistas y por lo tanto pro-fernandinos. Y saben que Fernando es reaccionario, son absolutistas reaccionarios. Otros son ilustrados, porque fijaros que con la llegada de los franceses el movimiento ilustrado español se ha dividido. Algunos ilustrados se han hecho colaboracionistas, afrancesados, pero otros ilustrados, sin renunciar a su pensamiento, rechazan la invasión francesa. Y otros, ciertamente, son revolucionarios liberales. ¿Cuál sería la diferencia entre el pensamiento español ilustrado y el incipiente pensamiento español liberal? ¿Alguien se atreve? Los alumnos veteranos. Los ilustrados no estaban tratando de usar parte de los pensamientos francés, pero seguir con la monarquía como forma de gobierno. En cambio, los liberales querían tener... Los liberales también siguen el pensamiento francés. Pero no querían monarquía, tal vez. No, sí, aquí todos quieren que vuelva el rey. Ok. Otra cosa es el modelo de España al que quieren llegar después de echar a los franceses. Los reaccionarios, que vuelva Fernando VII, que se recupera una monarquía absolutista muy tradicionalista. Los ilustrados, que vuelva Fernando VII y que se retomen las reformas ilustradas de la época de su padre y de su abuelo. ¿Y qué quieren los liberales? Que no son republicanos, porque están luchando por su rey. Tal vez volver a un sistema federal. Quieren una monarquía, pero que ya no sea absolutista de despotismo ilustrado. Quieren una monarquía constitucional, con ese principio de división de poderes, y donde por lo tanto los poderes del rey queden limitados. Pero todos son monárquicos. El pensamiento republicano había surgido en Francia durante la Revolución, pero todavía no había llegado a nuestro país. Así que tenemos tres tendencias, tres facciones que colaboran en la resistencia, pero que, insisto, tienen objetivos en cuanto a qué modelo de España quieren recuperar tras echar a los franceses. ¿Alguna otra aclaración? Y en cualquier caso, en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayor parte del pueblo español está luchando contra los franceses.
está al margen de todo esto. Ellos quieren que vuelva el rey, pero quieren que vuelva el rey porque, influidos por la Iglesia, lo que quieren es que se restablezca el orden divino de las cosas. Echar a los revolucionarios franceses, que van contra Dios. La inmensa mayor parte de estas juntas, lógicamente son locales y provinciales, entran en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque todo el territorio español es invadido por los franceses, así que operan desde la clandestinidad. Una parte en el sur y en el norte. Claro, la Junta Central se va retirando hacia el sur según avanzan los franceses. La primera que se reunió fue en Aranjuez, pero toma el camino de Andalucía. Luego se va a reunir en Sevilla y finalmente decide autodisolverse y ceder sus competencias y autoridad a un consejo de regencia, que sería un principio de poder ejecutivo. Le encarga la dirección de la guerra y le encarga algo importantísimo: la convocatoria a Cortes, que como hemos visto es una institución española, de carácter, ¿cómo eran las Cortes del Reino? ¿Cómo eran las Cortes de Castilla? ¿De carácter qué? Representativo de los tres estamentos. Lo que pasa es que aquí las cosas empiezan a cambiar, porque esa convocatoria a Cortes, ya desde Cádiz, no va a ser por brazos, para que en el seno de los tres estamentos se elijan a sus procuradores. Va a ser una convocatoria a Cortes por sufragio. Uy, 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 que esto no suena a francés y a revolución. Y no para elegir procuradores, para elegir diputados. Ay, ay, ay. Fijaros qué paradoja. Están luchando contra los franceses, pero están muy inspirados en las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, en ese tres facciones, como que la liberal empieza a ganar más claro, y más. Ahora lo vamos a explicar. ¿Cómo se va a votar en España y cómo se van a seguir las directrices de un órgano insurgente si toda España está ocupada por los franceses, salvo Cádiz? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se van a elegir a sus diputados? Los diputados se elegirán por sufragio en el seno de las juntas provinciales que están en la clandestinidad y que no tienen representación exclusiva de los liberales. Los liberales en algunos sitios, además, yo diría que muchísimas juntas brillan por su ausencia. Así que se pueden elegir diputados absolutistas o ilustrados, pero no liberales. ¿Y cómo van a coger su acta de diputados en las Cortes de Cádiz si todos los caminos y ciudades están interceptados y controlados por los franceses? Ellos son insurgentes. No hay libertad de movimientos. A ver si puede falsificar un salvoconducto, pero la cosa es extremadamente complicada. Esto es muy difícil de llevar a cabo. Así que después de mucho tiempo tenemos diputados electos, pero esos diputados electos, ¿cómo acuden a Cádiz? En Cádiz tenemos una junta. ¿Cuál? La Junta Provincial de Cádiz. Esa Junta Provincial de Cádiz tiene una particularidad respecto del resto de las juntas en el territorio español. Hay una clara mayoría de pensamiento liberal. ¿Por qué? Porque Cádiz había sido la ciudad sede de la Casa de Contratación.
durante el 18. Así que en Cádiz, ¿qué tenemos? Tenemos muchos comerciantes e industriales, burguesía, que han adoptado este pensamiento liberal. La verdad es que en el conjunto de España no tenemos mucha burguesía de estas características. Sí tenemos burguesía en las ciudades y en los pueblos, pero burguesía anclada al gremio medieval y que tiene otro pensamiento bien distinto. Además son muy religiosos. Ahí están las cofradías y las hermandades. La burguesía gaditana se asemeja a la burguesía emprendedora y más dinámica del Reino Unido y por lo tanto tiene un pensamiento más liberal. ¿Cómo es el paso del pensamiento ilustrado al pensamiento liberal? Porque el liberalismo español surge del pensamiento ilustrado español, aunque con influencias francesas e inglesas. ¿Cómo es el paso? ¿Cómo es el paso en toda Europa de la ilustración al liberalismo? Que es un paso más allá. ¿Algún alumno veterano o alguien que lo tenga más o menos claro? Porque si en algo me esfuerzo yo en mis clases es en haceros ver que las cosas no surgen por generación espontánea. Siempre nos tenemos que ir a los orígenes e intentar razonar la evolución. Dijimos que las ideas de la ilustración llegan a España desde Francia y desde Inglaterra. Pero ¿cómo es el paso de un sector de la ilustración al pensamiento liberal, que va a caracterizar todo el 19? ¿Qué defendían los ilustrados? Reformas ilustradas, pero dentro del marco del orden legal de su momento. Ellos no cuestionaban la monarquía absolutista. Ellos lo que querían era una monarquía absolutista ilustrada. La inmensa mayor parte del pensamiento ilustrado, además, era de signo católico y moderado. No eran revolucionarios, defienden reformas legales. Hombre, habría algún anticlerical, especialmente en Francia, pero en España todos eran católicos. Ahora, eso sí, querían un equilibrio entre fe y razón, y en caso de enfrentamiento que la razón estuviese por encima de la fe. Es decir, que eran pensadores ilustrados, moderados, católicos, pero laicos. No eran revolucionarios. Reforma legal. No quieren cambiar la monarquía absolutista. Eso los ilustrados. Yo creo que está suficientemente entendido. ¿Por qué entonces surgen los liberales? ¿Qué pasaba con todas las reformas, todos los proyectos de reforma que promueven las políticas ilustradas en nuestro país y en tantos otros países? ¿Que chocaban con qué? Con el inmovilismo reaccionario. Así que esas reformas ilustradas tendían claramente ¿a qué? A ser paralizadas y revertidas. Eso a medio plazo, ¿qué genera en algunos ilustrados? Desafección, resentimiento, rabia, si queréis. Y entonces es cuando dan un paso más allá y defienden la necesidad de llevar a cabo reformas, pero ya no tan legales, sino revolucionarias. Acabar con la monarquía absolutista y llegar a una monarquía constitucional. ¿De acuerdo? Los liberales en su origen son lo que hoy llamamos antisistema, porque son revolucionarios. Son muy poquitos, pero son radicales antisistema. Yo sé que esto cuesta trabajo asimilarlo, pero claro, estamos en el 21. No
nos tenemos que ir a principios del 19. Son, por así decirlo, muy de izquierdas, aunque no sean republicanos, porque son nacionalistas españoles y mayoritariamente provienen de la burguesía, pero como hemos visto, de una burguesía muy particular. ¿Alguna aclaración? ¿Entendido? La burguesía de Cádiz, que era más moderna, tal vez un término, no sé si apropiado, por Sí. la parte de navegación, comercio y tal, Claro. tenía alguna influencia también en querer ser más liberales, tener menos impuestos. Siempre hay un componente Claro, económico en claro. estas cosas, Ahora ¿no? lo vamos a ver cuando analicemos la constitución que consiguen que se apruebe, que es la constitución de 1812. Cuando hablemos de las reformas constitucionales en materia económica, intentaré responder a tu pregunta. Ok, gracias. Porque fijaros que la monarquía absolutista quiere controlarlo todo y no solamente quiere controlar la economía. Es una economía que hoy llamaríamos muy intervencionista, absolutista y muy proteccionista. Y estos liberales gaditanos pues no van por ahí. ¿Alguna otra cuestión? Habla un poquito más alto. Estaría muy apoyado por Reino Unido, Gran Bretaña, que eran enemigos. Amigo, en toda Europa en un momento dado, Alguien es enemigo de alguien. lógicamente el Reino Unido le va a interesar que en Europa tengamos una Europa liberal, no una Europa absolutista e intervencionista. Eso es una cosa de la que el Reino Unido se da cuenta poquito tiempo después de las guerras napoleónicas. Y de hecho, el Reino Unido va a empezar a apoyar revoluciones liberales por toda Europa. Porque además ese modelo económico le favorece sensiblemente. Claro. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen el imperio más rico y extenso y ellos dominan los mares. Así que pueden hacer mucho negocio con los liberales, empezando por los chilenos. Bueno, por los chilenos y por todas las repúblicas ¿Chileno? hispanoamericanas que se independizan de un rey absolutista. Tú dices chilenos de Chile, Sudamérica. Sí, claro. Ok, soy de allá, por cierto. Ok. ¿Por qué el Reino Unido va a apoyar todas esas revoluciones? En América y en Europa, porque es que le interesa ese modelo. Y por eso el Reino Unido, después de las guerras napoleónicas, deja de lado a la Europa continental rabiosamente absolutista. No llegó el Reino Unido a estar, digamos, no sé si formando parte, o por lo menos en asociación con la Santa Alianza. Claro, pero muy poquito tiempo. Inmediatamente pasamos de la quíntuple alianza a la cuádruple alianza, porque el Reino Unido se sale. Porque se da cuenta de que no le interesa ese modelo de régimen político para sus intereses. Y porque el mismo Reino Unido tiene como régimen político no una monarquía absolutista, una monarquía parlamentaria. Voy avanzada a los tiempos de Europa. Al Reino Unido le interesa una Europa liberal y, como digo, va por otros derroteros. De ahí la famosa frase: el continente está aislado. Y nosotros en nuestro espléndido aislamiento. Como los diputados electos en sufragio a dedazo, porque son juntas muy reducidas, a dedazo, se presentan candidatos y son elegidos a dedo, no pueden acudir a la sesión de apertura de esas cortes. La Junta Provincial de Cádiz, que toma, digamos, la dirección de todo el proceso, elige diputados provisionales. Los procuradores de ambos estamentos privilegiados que habían asistido a cortes estamentales en etapas anteriores esperan recibir la convocatoria a cortes, pero no la reciben. ¿Por qué?
porque esa convocatoria no ha sido con arreglo al ordenamiento jurídico absolutista, con arreglo al concepto de tres brazos. Todo ello que favorece que en la sesión constitutiva de esas Cortes tengamos más diputados liberales que de las otras dos familias. Y aún así, no tenemos una clara y suficiente mayoría de diputados liberales. Pero finalmente, como veremos, son, aun siendo minoría, los que se van a llevar el gato al agua. Yo creo que todos saben lo que es eso. ¿Tú lo sabes? No, claro, disculpa. Son expresiones muy españolas que van a conseguir su objetivo. Okay. ¿Cuál es su objetivo? En la sesión inaugural se declaran esas Cortes constituyentes, algo inaudito en nuestras Cortes. Habían sido Cortes estamentales, constituyentes. ¿Eso qué significa? Yo creo que todos lo sabemos. Elaborar, discutir y aprobar un proyecto de constitución, que finalmente será la del 12. Un proyecto inspirado en las constituciones francesas moderadas, que conlleva el final del régimen absolutista. Recoge el principio de división de poderes y la Declaración de Derechos del Ciudadano Español. Libertad e igualdad. Muchos diputados de signo reaccionario no entienden lo que está sucediendo. De hecho, solo protestó uno y se opuso abiertamente. Muchos van a adoptar, reaccionarios van a adoptar una posición pasiva. Les da igual. Rechazan eso, pero están ahí porque les conviene, a salvaguarda de los invasores franceses. Les interesa que España, Portugal e Inglaterra venzan a los franceses, en la idea de que todo esto es algo revolucionario, muy minoritario, y que ya volverá, como sucedió Fernando VII, y se encargará de poner las cosas en su orden. De hecho, desde que en el 10 empezamos a tener sesiones parlamentarias hasta que se aprueba en marzo del 12, creo recordar que solo hubo una o dos intervenciones por parte de los diputados reaccionarios. Más cuestiones que estoy hablando de cabeza. En ese momento en Cádiz, además, surge algo que ya va a caracterizar la política contemporánea. Multitud de revistas, gacetas y periódicos que tienen por objetivo generar un estado de opinión pública favorable a unos u otros. Redes sociales. Las primeras redes sociales. Periódicos que hablan de política. Claro, no son partidos políticos. Generar un estado de opinión favorable a Fernando VII, todos, pero a favor de la labor constituyente o en contra de la labor constituyente. Dentro de esas Cortes tenemos perfectamente reflejados estas tres facciones: la absolutista, inmovilista, reaccionaria, la ilustrada, moderada, y la radical, liberal, que como digo no era mayoritaria, pero consiguió sus objetivos. Por su mayor participación, decisión, tenía más claro el modelo de España al que querían llevar. ¿Alguna duda? La pregunta es, ¿el ejército en ese momento en dónde cayó? La regencia queda encargada como poder ejecutivo, aunque realmente el legislativo va a estar por encima del ejecutivo, de organizar un ejército regular, que se sume a la guerrilla, que es un ejército irregular. Un ejército regular que ahora ya sí va a contar con la colaboración
de algunos militares de carrera absolutistas que en el primer momento no compartían la revuelta popular. Vamos a tener unos pocos militares que desde el principio, acordaros aquí en Madrid de Daoiz y Velarde, eso de que 2 tenientes repartan armas al pueblo, estaba más que mal visto por la mayor parte del ejército. El general Palafox, Zaragoza, el general el de Bailén, Castaños. Pero había pocos militares profesionales de carrera que provenían de la alta nobleza que desde el principio colaboraran con la revuelta popular, pero luego otros muchos se suman a este ejército. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que quieren es que vuelva Fernando VII. Durante un breve periodo de tiempo, durante esta guerra de independencia, todos se ponen de acuerdo. Todos tienen 2 objetivos: echarlo a los franceses y que vuelva Fernando VII. Ese ejército regular, que se organiza a través de la regencia y de las cortes, fue muy ineficaz. Fue más eficaz la guerrilla que el ejército regular. Y sobre todo, contamos con el inestimable apoyo de quien había sido nuestro enemigo desde el 16, de Gran Bretaña. En ese periodo del 1808 al 12, hasta la Constitución, en 1810, la mayoría de los países de Sudamérica declaran independencia. No, Declaran independencia, no es que... empieza el sentimiento de emanciparse. No, pero en 1810, cuando declaran independencia, muchos países leen el proyecto, leen el... Yo creo que el sentimiento... Pero la pregunta no es esa, pero la pregunta es... Sí. Déjame terminar la pregunta. Ya el sentimiento independentista estaba empezando fuertemente en los países sudamericanos. ¿Cómo repercutió eso en este momento histórico? ¿O España estaba, el pueblo español estaba muy preocupado de los franceses, vamos a sacar esto de aquí, y pasó por debajo de la mesa? A ver, son muchas cosas. Ok. A ver, cuando se generan aquí de forma espontánea esas juntas de resistencia, también lo hacen en la América Española. Claro. Pero contra España, no contra los franceses. No. Oh. Lo que pasa es que se dan cuenta de una cosa. Y es que todo el mundo da por hecho que va a ganar Napoleón. Hombre, es el árbitro de Europa, tiene un ejército formidable. ¿Cómo se van a poder enfrentar con éxito los españoles y una guerrilla al ejército napoleónico? Y entonces toman conciencia de ello. Y entonces es cuando dicen, para que España quede bajo control de Napoleón, vamos a emanciparnos, que todavía es el paso inmediatamente previo al sentimiento de independencia. Realmente yo pienso, a lo mejor tú lo has estudiado de otra manera, que ese sentimiento de independencia respecto de España es cuando termina la guerra y cuando vuelve Fernando VII y acaba con la Constitución, porque seguimos con la Constitución. Acuérdate, yo no sé si eso tú lo has estudiado en tu país, que tenemos representación de diputados que provienen de América, no desde luego en proporción la que debería de haber habido, pero tenemos diputados españoles americanos, criollos. Sí, pero la declaración de independencia que pasó como en 2 meses, todas las que en 1810, venía con una influencia de las logias masónicas inglesas, porque todos eran masones, Bolívar, San Martín, O'Higgins. Y también había en España masones. También, sí. Y estos liberales eran antimonárquicos, completamente. Si tú lees lo que decía Simón Bolívar y San Martín, Sí. córtele la cabeza igual que se la cortaba en Francia. Sí, pero- Ese era el pensamiento de esa época, y esos eran los líderes que estaban liderizando Te estás la... adelantando un poquito. Sí, pero eso fue en 1810. Pero todavía era muy minoría. También, pero y los pueblos sudamericanos también eran muy católicos. Existía el fenómeno más o menos parecido, pero a lo que refiero, que ya ya venía en boca fuerte. Claro, a ver, aquí quien señaló el camino a la independencia de América Española fue un rey absolutista español, Carlos III. ¿Por qué? Pues porque él había apoyado a unos colonos rebeldes contra una monarquía europea. La guerra de independencia de los Estados Unidos. Sí. Eso para empezar. Eso para empezar.
Bueno, la influencia de Washington y todo, y Bolívar y todo eso se juntaban en Estados Unidos además. Claro. Aquí hubo representación a través de diputados de los criollos americanos, que eran españoles criollos. Lo que pasa es que, insisto, no hubo suficiente representación, entre otras razones porque estábamos en guerra. Esos criollos, junto a los liberales españoles, consiguieron que la Constitución del 12 extendiese la libertad y la igualdad a uno y otro lado del Atlántico, porque cuando hablamos de ciudadanos españoles en ese momento nos estaríamos refiriendo en la Constitución a españoles peninsulares y a españoles criollos. ¿Por qué razón, a mi juicio, que no tenéis por qué estar de acuerdo, finalmente se impuso en América el sentimiento y la corriente independentista? Porque esta Constitución del 12 no se aplica. No se aplica ni en el 12 ni al finalizar la guerra. En el 12 no se aplica porque en el bando controlado por los españoles, estamos en guerra, también tenemos la ley militar. Y cuando termina la guerra, vuelve Fernando VII. Y lo primero que hace es revocar esta Constitución. Así que en ese momento, esas esperanzas de muchos criollos americanos se ven frustradas. Y de igual manera que antes decían, vamos a independizarnos de una España napoleónica, ahora dicen, vamos a independizarnos definitivamente de una España rabiosamente absolutista. Nosotros somos liberales. De hecho, lo veremos un poquito más adelante, cuando ya en América se había extendido el independentismo y habían estallado las guerras, me voy a 1820, cuando por un breve periodo de tiempo los liberales rescatan la Constitución del 12, quieren aplicarla en América, pero es demasiado tarde. ¿Por qué? Pues porque el ejército de Fernando VII se las ha gastado con los independentistas americanos. Estamos en guerra y ha habido una brutal represión, la misma que en España, incluso mucho mayor. Así que en ese momento quieren desvincularse definitivamente de España, porque consideran que los españoles están claramente agrediendo. ¿Qué hubiese sucedido si después de echar a los franceses, Fernando VII hubiera acatado y respetado esa Constitución que reconocía en un plano de igualdad y sin discriminación y marginación a los criollos españoles? Pues no lo sé. Sé lo que sucedió. Y sé que ese sentimiento de independentismo fue a más como consecuencia del curso de los acontecimientos en España y sobre todo de esa dura política represora de Fernando VII hacia los españoles y hacia los americanos, que todavía tenían ciudadanía española nominalmente. Igual hubiera pasado, Estados Unidos estaba creciendo como potencia y la doctrina era América para los americanos, básicamente. Claro. Querían agarrar y lo que terminó pasando. Claro, porque realmente lo deja en la primera clase. España ya en ese momento no es un país plenamente soberano. Y sus intereses están mediatizados por los intereses de potencias más importantes, que son Gran Bretaña y Estados Unidos, que les interesa más una América hispanoamericana libre de injerencias metropolitanas, pero sujeta a intereses económico-comerciales propios. Porque yo no sé si estás de acuerdo. Esto es cuestión de opiniones. No, todas las minas inglesas. Pero realmente, yo siempre lo explico en la historia universal, las repúblicas hispanoamericanas alcanzan su independencia respecto de España, pero primero, no alcanzan la paz, porque en muchas de ellas la revolución no cesa y entran en auténticas guerras civiles. Y segunda,
alcanzan la independencia respecto de España, pero siguen dependiendo económicamente de intereses extranjeros. Británicos, franceses, belgas y luego sobre todo Estados Unidos. Estadounidenses. Tenemos que tener en cuenta, porque no lo hemos podido explicar, que un peninsular siempre miró por encima del hombre a un criollo. Siempre. Tanto en España respecto de sus colonias, como en Gran Bretaña o en Francia. Quizá más en Gran Bretaña y en España que en Francia. Oh. Siempre hubo marginación de los criollos por parte de los metropolitanos en todas las colonias, no solo en las españolas, y fue uno de los motivos de las revoluciones independentistas. Bueno, Bolívar viene a España. ¿Perdón? Bolívar viene a España como español, yo soy español, y aquí nos lo tratan muy bien y parte volando, y fue uno de los precursores de la independencia. Claro, eso de que los criollos acomodados vinieran a la metrópoli viene de la época del Imperio Romano. Conocer de cerca cómo es la metrópoli, aprender de la metrópoli, pero también adquirir las ideas, en este caso, liberales e ilustradas, europeas y de España, y luego ajustarlas a su propio marco e intereses. Y además, otra cuestión interesante es que tenemos muy poquitos diputados criollos, españoles americanos, pero tenemos incluso un diputado que es indio. En concreto, me parece que era peruano. Y ese diputado indio, de extracción de la aristocracia incaica, defendió en sesiones parlamentarias algo muy interesante: que la libertad y la igualdad no se extendiese exclusivamente a españoles peninsulares y españoles criollos, sino también a mestizos y a los indios. Porque de igual manera que un peninsular miraba por encima del hombro a un criollo pues hacía algo más que mirar por encima del hombro a un mestizo y sobre todo a un indio. No, todavía pasa en Sudamérica. Claro que pasa. Y con eso En México, en Perú, en Ecuador. Claro que pasa. Los blancos son mejores Tú que lo los sabes morenos. Tú sabes en Chile el contencioso que hay con los mapuches, Sí, en el sur. que quieren independizarse de los chilenos. Pero vamos, como antes querían resistir a la conquista española. Así que bueno, aquí habría muchos asuntos que tratar. El genocidio de los indios empezó con los españoles, pero se intensificó con estas repúblicas hispanoamericanas independizadas. Te he puesto el ejemplo de México, Argentina, Chile. Bueno, no sabemos qué hubiera sucedido si incluso se hubiera reconocido esa igualdad a los indios, pero sabemos lo que sucedió. No la tienen ahora. Yo he estado leyendo en concreto sobre México, y las minorías indias solamente fueron reconocidas con la ciudadanía mexicana después de la década de 1950 o 60. Eso también ocurre en Estados Unidos, Los indios norteamericanos no adquirieron la ciudadanía estadounidense hasta mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no me quiero desviar de otros temas. Se aprueba esa Constitución. No se puede aplicar. Esa Constitución, que es el precedente más remoto de nuestra Constitución actual, no es una Constitución democrática, es una Constitución liberal, a pesar de que recoja el principio de división de poderes y recoja que las Cortes, los representantes a Cortes donde reside la soberanía nacional, deben ser elegidos por sufragio universal
masculino indirecto a través de compromisarios en las provincias. Es una constitución que recoge en su preámbulo la Declaración de Derechos del Ciudadano, del individuo, derechos, libertades y garantías del individuo, pero en ningún caso recoge libertades civiles, derechos y libertades sociales. Eso no lo recoge. Eso es impensable en la España de su momento. En la Constitución se define España como una monarquía, pero ya no absolutista, obvio. Una monarquía constitucional. ¿Cómo recoge el modelo de régimen de nuestro país nuestra Constitución, la del 78? ¿Cómo lo recoge? Es una monarquía constitucional. A ver, que esto a los alumnos de grado le confunde mucho. Una monarquía constitucional, dices tú, ¿no? ¿Alguien dice algo más? Parlamentaria. No es constitucional, aunque tengamos una constitución, pero nuestra constitución es democrática. Entonces, ¿en qué consiste una monarquía constitucional? En el principio de soberanía compartido. Creo que ahora la monarquía española no se reserva una parte del Ejecutivo. Entonces sí, el Ejecutivo estaba compartido entre el rey Fernando VII y las Cortes. Pero eso no es lo que quiere Fernando VII. Fernando VII, por derecho divino, lo quiere todo para él. Por eso todo esto lo rechaza. Lo va a revocar inmediatamente. Y encima va a perseguir a quien lo ha promovido. ¿Entendéis las diferencias entre constitución liberal y constitución democrática? Bueno, iremos viendo más diferencias. La constitución liberal, eso sí, como liberal que es radicalmente revolucionaria. Acaba con todo lo anterior, salvo la monarquía, que queda limitada. Todas las instituciones, organismos y legalidad del antiguo régimen quedan suprimidas de un plumazo. Final de la sociedad estamental, nada de privilegios, igualdad. Igualdad jurídica, pero no económica, porque una de las instituciones que suprime es el mayorazgo, que venía de la Edad Media. La nobleza en el antiguo régimen era gran propietaria, pero esa propiedad no pertenecía al título nobiliario, sino a su linaje. ¿Entendéis el matiz? El duque conde no era un terrateniente. El señorío no le pertenecía a él. Él lo podía gestionar, pero el señorío pertenecía a su familia. No podía vender las tierras, no podía dividirlas. Tenía que preservar el legado de su linaje. Al abolir el mayorazgo, quien ostenta el título se convierte en propietario, porque un un principio fundamental de esta Constitución es que recoge el derecho sagrado a la propiedad privada, que es un principio fundamental del liberalismo. Empezamos a tener grandes propietarios terratenientes. En la elaboración de la Constitución participó un grupo social dentro del liberalismo y sobre todo de la Ilustración muy importante desde el punto de vista intelectual. Faltan 3 minutos para las 11. Sí, ya vamos a terminar con no, esto. para El próximo día retomamos las reformas. El clero mayoritariamente era reaccionario, pero no todo el clero. Hubo un grupo del clero que se implicó en esta Constitución. No me refiero a los obispos, no me refiero a los abades, me refiero al clero medio urbano
ilustrado. Y le arrancó al proyecto que España era una nación católica. Así que no tenemos libertad religiosa. Y aquí lo dejamos. ¿Alguna otra aclaración? ¿Perdón? La Constitución Sí, en Cádiz sí. todavía no vuelve el rey. No, se proclama el 19 de marzo de 1812 y el rey no va a volver hasta el final de la Guerra de Independencia. El rey está preso de Napoleón y rechaza todo esto. Y lo primero que va a hacer cuando vuelva es revocarlo y perseguir a quien lo ha aprobado. Dime. Las revistas de los periódicos, es decir, los medios de comunicación, Sí. ¿esos quién los manejaba? ¿Los liberales? No, había de todo signo. En Cádiz. Pero todos. En Cádiz solo, sí, había pluralidad, ¿eh? Pero en Cádiz, porque lógicamente no había libertad de prensa en España, había una guerra y estaban los franceses. Eran todos. Claro, sí, Manejaban el claro. Pero la opinión pública, de forma aplastante, estaba con la iglesia reaccionaria. Estaban muriendo por su rey. Lo que querían era echar a los franceses y que volviera su rey. Su rey absolutista no entiende todo, nunca va a entender la Constitución. Y si la iglesia... El pueblo era analfabeta. Claro, era analfabeta porque los ilustrados no consiguieron que el pueblo se culturizase y era un pueblo además con un sentimiento ultracatólico. Dime. Perdón, una pregunta, no pude venir el primer día. ¿Hay bibliografía para poder seguir mejor las clases? Luego si quieres te comento algo, es que ya sé, ven aquí si quieres y te comento.